Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy día vamos a considerar no un pasaje único de la Biblia, sino que vamos a considerar un tema y lo vamos a ir rastreando en distintos lugares de la Biblia. Ahora no se preocupen, no es un tema demasiado largo. eh, Nos vamos a hacer una pregunta y la vamos a responder. ¿Quién es, según la Biblia, el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué el tema es importante? Bueno, en la antigüedad, en las religiones antiguas, en las religiones paganas, el tema del Hijo de Dios era muy importante. Generalmente los reyes se veían a sí mismos como hijos de algún dios, eso legitimaba su poder y les asignaba a los reyes un carácter divino. Lo que vamos a hacer hoy es ver que al menos en la Biblia hebrea el concepto de hijo de Dios es muy diferente al de las religiones paganas. Pero sin más explicaciones vamos al texto. Vamos a comenzar considerando el libro de Éxodo en el capítulo 4, versos 21 y 23. El contexto de esto es el llamado de Dios eh, a Moisés. Y, y bueno, vamos a leer, que dice así. Y dijo el Eterno a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, el Eterno ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ok, esto ocurre entonces, como dijimos, cuando Dios llama a Moisés y le ordena volver a Egipto para enfrentar a Faraón y liberar al pueblo de Israel. Esto es antes que Moisés haya llegado a Egipto. Es recién cuando Dios eh, lo llama, ¿no? Lo designa como libertador. Entonces veamos qué es lo que está expresado acá. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Qué es lo que Moisés debe decirle a Faraón? El mensaje es, el Eterno ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces aquí Dios coloca el asunto de la liberación del pueblo como un asunto personal. Libera a mi hijo, es lo que dice el verso 23, ¿no? Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Dios lo pone en el plano personal. Ahora, lo interesante para nuestros propósitos es que Israel es llamado mi hijo, mi primogénito. Esto tiene varias vueltas que le podemos dar. En primer lugar, fíjense que Israel es designado, es nombrado como hijo de Dios, pero no necesariamente como el único hijo de Dios. Y esto es una cosa importante. En la Biblia hebrea, el concepto de hijo de Dios no es un concepto excluyente. No hay un único hijo de Dios. Israel es un hijo de Dios. Tiene un carácter especial porque es llamado de primogénito, pero eso no significa que las otras naciones no puedan tener el carácter de hijo también. De hecho, hay un midrash ustedes saben que son leyendas, cuentos, relatos eh, que tratan de ampliar el texto bíblico, rellenar lagunas en el texto bíblico. Y hay un midrash que dice, eh,
que cuando el pueblo atravesó el mar de los juncos, el Yamsuf, el mar de los juncos, eh, y vieron que, que ellos habían atravesado y que los egipcios se habían ahogado en el mar, bueno, los israelitas comenzaron a celebrar, ¿no? Y cantaron el cántico de Moisés, que está relatado ahí en Éxodo capítulo 15. Y según el Midrash, Dios se aparece a Moisés y les dice, ¿cómo pueden estar festejando cuando mis hijos yacen muertos en la playa? Refiriéndose a los egipcios como hijos. Porque, de nuevo, el concepto de hijo de Dios no es excluyente. Es cierto, Israel es llamado por Dios como mi hijo, pero no es llamado como mi único hijo. Lo que sí dice Dios es que se trata de, comillas, mi primogénito. Le asigna a Israel el carácter de hijo primogénito. ¿Qué significa esto? Bueno, el primogénito tenía derechos y tenía responsabilidades. Tenía derecho al doble de la herencia en la cultura hebrea. Bueno, en general en el cercano Oriente Antiguo. Tenía derecho al doble de la herencia. Pero también el primogénito era el hijo que tenía las responsabilidades sacerdotales, y quizá más importante que eso, era el hijo que tenía que enseñarle al, las costumbres y transmitir la educación a los hijos menores, que es un poco que tiene que ver, ¿no es cierto?, bastante con la labor sacerdotal, ¿no? La labor sacerdotal finalmente es eso, enseñar acerca de Dios, llevar la revelación de Dios a las demás naciones también. Entonces, Israel sí tiene un lugar de privilegio, es llamado hijo de Dios y primogénito de Dios. Pero quiero dejar muy claro, eso no es un tratamiento de exclusividad. Es un tratamiento honroso, pero no de exclusividad, ¿ok? Para que nadie se ponga celoso. Y sí, también es un tratamiento de responsabilidad. Israel tiene una responsabilidad para con Dios y para con el restante de la humanidad. El verso 23 es terrible porque dice que la siguiente parte del mensaje que debía transmitir Moisés a Faraón es: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, a Israel, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces aquí hay una cosa terrible que constatar, es que inicialmente la única plaga que iría a recibir Egipto era la muerte del primogénito. Y uno puede pensar, y esto es un paréntesis, que las 9 plagas anteriores, antes de llegar a la 10ª plaga, que efectivamente la muerte de los primogénitos, son oportunidades que da Dios a Egipto para no tener que llegar a la 10ª. Son manifestaciones de la gracia, diríamos en lenguaje evangélico. Ahora, esto tiene que ver con que Egipto se metió con los niños de Israel, ¿no? El faraón había decretado la muerte de los niños. Y quizás es por eso que Dios usa un lenguaje de un padre protegiendo a su hijo. Deja ir a mi hijo, no toques a mi hijo, porque si tocas a mi hijo yo voy a matar al tuyo, yo voy a tocar al tuyo. ¿Okay? Pero en fin, para el tema que nos interesa, este pasaje tiene esta importancia. Israel es llamado de hijo de Dios, de primogénito de Dios, pero eso no es
necesariamente un tratamiento de exclusividad. No dice que Israel sea el único hijo. Ok. Un tratamiento parecido se da en el libro de Oseas, un libro que estudiamos completamente y el pasaje que vamos a discutir ahora lo tratamos in extenso. En Oseas capítulo 11, versículo 1, Dios dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este pasaje eh, es citado en el Nuevo Testamento en referencia a Jesús. Pero en realidad en el contexto el pasaje se refiere a Israel. Y de nuevo Israel es llamado mi hijo. Noten nuevamente que es llamado de mi hijo y no de mi único hijo, no de mi único hijo, perdón. No hay un tratamiento de exclusividad, pero sí un tratamiento de cariño, mi hijo. Sobre todo cuando uno continúa leyendo el pasaje que dice: cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Fíjense la ternura, es Dios diciendo: yo le enseñaba a andar, yo le enseñé a caminar a Israel, yo le enseñé a caminar, lo tomé por las manitos y dio sus primeros pasos conmigo tomándolo de los brazos. La relación de padre a hijo habla de una relación de cuidado, de cercanía. A propósito, en las oraciones del judaísmo, no es incomún llamar a Dios de Padre. De hecho, a ver si me permiten un segundo, voy a tomar mi Sidur, el libro de oraciones, y en la Amidá es la oración central de los servicios religiosos, se llama Amidá porque se hace de pie. En la Amidá hay un pasaje en que se trata a Dios como Padre, como libertador. Vamos a ver. Eso, dice así, voy a leer la traducción. Retórnanos, Padre nuestro, a tu Torá, aproxímanos, Rey nuestro, a tu servicio, conduciéndonos a tu presencia con completo arrepentimiento. Bendito seas, oh Señor, a quien le place el arrepentimiento. Luego continúa: perdónanos, Padre nuestro, pues pecamos, discúlpanos, Rey nuestro, pues erramos, siendo tú quien perdona y disculpa. Bendito seas, oh Dios, dispuesto siempre a perdonar. En fin, en la Amidá hay varios pasajes en que se trata a Dios como Padre. De hecho, hay un pasaje de la Amidá que dice: tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. El tratamiento de padre e hijo en las oraciones de Israel es bastante común, aunque siempre el tratamiento de padre es un tratamiento con mucho respeto y generalmente está combinado con el tratamiento de rey. Por ejemplo, en la famosa oración que se dice, en varias ocasiones, pero en particular en Yom Kippur: Avinu Malkeinu, nuestro padre, nuestro rey.
en el que se exalta a Dios y se le pide perdón también por los pecados, se le pide que tenga misericordia del pueblo. En fin, este tratamiento de padre e hijo es común en la liturgia judía y también aparece explícitamente en la Biblia hebrea en estos dos pasajes que hemos considerado hasta ahora. Bien, pero en la Biblia hebrea la expresión hijo de Dios no solamente se refiere al pueblo de Israel, sino que hay otro uso que se le da. Ese lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 2. En el Salmo 2, en el versículo 7, el, el, em, el Salmo 2 es un salmo de entronización, es un salmo que habla acerca del rey de Israel. Y fíjense lo que dice el Salmo 2, no lo vamos a leer entero, vamos a leer solamente los versículos 6 y 7. Dice así, es Dios el que está hablando en estos versículos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Okay? Entonces, en estos versículos, el versículo 7 del Salmo 2, Dios llama al rey de Israel, lo llama mi hijo. Es decir, el rey de Israel es tratado como hijo de Dios. Ahora, lo que es distinto a lo que sucedía con las naciones paganas es que, como ya dijimos, para las naciones paganas, que el rey sea hijo de Dios le confería divinidad, lo tornaba Dios. Sin embargo, en la Biblia hebrea, el ser hijo de Dios no otorga divinidad. Simplemente garantiza el cuidado y la protección de Dios. Un ejemplo de eso lo vemos, déjenme ver aquí, en el Salmo 89. En el Salmo 89, en el versículo... Bueno, déjenme leer un trecho un poquito grande. Comienza en el verso 20. En el verso 20. Es Dios el que está hablando y dice así. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces aquí está hablando Dios acerca de David, rey de Israel, prototipo del Mesías, prototipo en realidad de todos los reyes de Israel. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que lo aborrecen. Noten el cuidado de la protección. Verso 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Noten que el rey de Israel, personificado en David y prototipo del Mesías, reconoce a Dios como un Padre. Mi Padre eres tú, dice. Mi Dios y la roca de mi salvación. El Mesías necesita salvación, la salvación de Dios. Dios es el Salvador del Mesías. Y mi Dios, el Mesías, está
sometido, está sujeto a Dios, no son iguales, porque el Mesías es humano en la Biblia hebrea. Dios sigue diciendo, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Es decir, aquí la relación filial, la relación de padre e hijo, implica la protección y el cuidado, que es lo mismo en realidad que sucede con Israel. Dios cuida y protege a Israel como su hijo, y este hijo tiene la responsabilidad de enseñar a las naciones, de conducirlas. Así como el Mesías, como ya lo estudiamos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Isaías y en el capítulo 11 de Isaías, tiene la misión, el Mesías tiene la misión de juzgar a las naciones y enseñarles los caminos de Dios. Entonces, eso es el concepto de hijo de Dios en la Biblia hebrea. Una relación de cuidado, padre-hijo, el padre protegiendo al hijo, no es una relación exclusiva. Dios puede tener otros hijos. La relación con Israel es de padre primogénito, es decir, tiene privilegios sin duda, pero también tiene responsabilidades. Y lo mismo se aplica al rey de Israel. ¿Okay? Ahora, cosa distinta va a ser el Nuevo Testamento. Ni siquiera voy a citar versos o sí, tal vez alguno. Algún verso del Nuevo Testamento. Típicamente en Juan. En Juan, vamos a cambiar de eso. Y vamos a ir a Juan 1:18, creo, ¿no? Vamos a ir a la Reina Valera. ¿Dónde está la Reina Valera? Tengo tantas Biblias. Aquí está la Reina Valera. Y, por ejemplo, en el versículo 18 del capítulo 1, el Evangelio de Juan en la Reina Valera va a decir: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se habla de hijo unigénito. El hijo unigénito es una relación única. La expresión hijo unigénito en griego se refería al hijo único. Ahora, yo sé que en este versículo hay un problema textual. Los mejores manuscritos no dicen unigénito hijo, sino que dicen unigénito Dios. Pero no voy a tratar el tema textual hoy día. Unigénito. En Juan 3:16, versículo muy conocido por todos los cristianos, ¿no es cierto? También se habla del Hijo unigénito, el Hijo único. En Juan 3:18 también se habla del unigénito Hijo de Dios. En fin, en el Nuevo Testamento, principalmente en los escritos juaninos, o sea, los escritos de Juan, el concepto de Hijo de Dios se hace exclusivo
a Jesús y es y es un concepto que no admite ser, ser compartido con otros, porque en los escritos de Juan se habla del Hijo único de Dios. Entonces, ¿qué respuestas podemos dar a nuestra pregunta inicial? A nuestra pregunta inicial podemos dar la siguiente respuesta. Primero, el concepto de hijo de Dios se refiere a Israel. Israel es un hijo de Dios, es el primogénito de Dios. En segundo lugar, el concepto de hijo de Dios se refiere en la Biblia hebrea al rey de Israel. Y en ninguno de los dos casos el concepto de hijo de Dios implica divinidad. En el Nuevo Testamento, sin embargo, el concepto de hijo de Dios se hace más estrecho, se lo usa para Jesús y en el caso de los escritos de Juan se torna un concepto exclusivo. Jesús es el Hijo único de Dios y al menos los escritos de Juan parecen implicar cierta divinidad. No así en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, en esos evangelios que están más cercanos a la tradición judía en ese aspecto, el concepto de hijo de Dios no necesariamente implica divinidad. ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado y no me queda más que desearles un feliz sábado, Shabbat Shalom. Ojalá que no lo pasen muy mal con las lluvias terribles, torrenciales que están recibiendo la zona central y la zona sur de Chile. Así es que, ok, Shabbat Shalom para todos. Chao, nos vemos la próxima.